Balance. Fiscalía confirmó 2 muertos y 7 heridos en estados Mérida y Barinas durante las manifestaciones de este lunes. Por más de 9 horas, oposición realizó plantón nacional en todo el país. Denuncia. Alexis Ramírez aseguró que 5 trabajadores de la gobernación de Mérida fueron atacados por manifestantes. Elecciones regionales. Julio Borges aseguró que la salida de la crisis es mediante el voto popular. Convencido, Diosdado Cabello enfatizó que el presidente Maduro no abandonará su cargo. Exigencia. Henry Ramos Ayub solicitó fijar un cronograma electoral. Defendiendo la lomita, Martín Pérez busca su segunda victoria de la temporada. Maluma rompe récord. El más reciente promocional del cantante colombiano fue tendencia en las redes sociales. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos preparados todo el equipo para llevarles las noticias más destacadas de esta jornada informativa. Por supuesto, saludamos en nombre de todo el Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y Carolina Zulbarán. Comenzamos de inmediato. 2 muertos y 7 lesionados en 2 estados del país es el balance ofrecido por el Ministerio Público tras las protestas de este lunes. La Fiscalía informó sobre la muerte de Jesús Zulbarán, de 42 años de edad, quien recibió un tiro en el cuello presuntamente desde una residencia cuando se encontraba en las inmediaciones del viaducto Campo Elías de la avenida 16 de Mérida. En Barinas fueron comisionados 2 fiscales para investigar la muerte también por arma de fuego de Renzo Rodríguez Roda, de 54 años de edad, cuando estaba en las cercanías de la alcaldía del municipio Bolívar de la entidad. El Ministerio Público ordenó investigar los hechos. Por más de 9 horas, la oposición realizó el gran plantón nacional en varios estados del país. En Caracas, el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo fue el punto final de la movilización. Ángel López nos informa. Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática agradecieron a los asistentes al plantón nacional, quienes se movilizaron desde tempranas horas de la mañana en Caurimare, Distribuidor Santa Fe, Plaza Abrión de Chacaito, Santa Mónica, Montalbán, El Marqués y Plaza Altamira. Los manifestantes se instalaron en la autopista en el distribuidor Altamira. El tránsito vehicular fue restringido y saludaron que efectivos de seguridad custodiaran las movilizaciones. Pero son 9 horas en Maracay, en Valencia, en Mérida, en San Cristóbal, en Maracaibo, en Puerto La Cruz, en Puerto Ordaz, en todas las capitales de los estados de Venezuela hubo un plantón de 9 horas. Pasadas las 5 de la tarde, el diputado de Primero Justicia, Miguel Pizarro, anunció la agenda aprobada por la alianza opositora, que consiste en efectuar la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional, desde donde informarán a la comunidad internacional sobre los últimos hechos violentos. El miércoles 26 de abril tomarán nuevamente las calles en una movilización. Desde los mismos puntos donde salimos el 19 y el 20 de abril, el día miércoles nos movilizamos hacia el municipio Libertador. El Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, que todavía no pone fecha para elecciones, y el Tribunal Supremo de Justicia. A una de esas instituciones vamos a dirigir nuestra movilización. Voluntad Popular propuso a la Asamblea Nacional que el jueves se efectúe una sesión de calle con todos los ciudadanos en las inmediaciones de la cárcel de Ramo Verde. Luego del plantón en la ciudad capital, los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática rechazaron la violencia en estados del interior del país. Además, convocaron a todos los ciudadanos a apoyar la sesión de la Asamblea Nacional de este martes y la movilización de calle en la ciudad de Caracas el próximo miércoles. Ángel López, Noticiero Venevisión.
El gobernador del estado de Mérida, Alexis Ramírez, denunció que trabajadores de la gobernación fueron atacados por manifestantes durante la movilización denominada del Plantón Nacional, dejando un saldo de una persona muerta y 5 heridas. El gobernador calificó de lamentable los hechos y rechazó a quienes dispararon contra Jesús Leonardo Zulbarán, quien murió tras recibir una bala en el cuello. También resultaron heridos el defensor del pueblo de Mérida, Camilo Vázquez, así como Luis Alberto Márquez, Yuleika Hernández, Daniel Escalona, Daniel Infante, estudiante de la Universidad de los Andes y trabajador de Tromerca. Queremos informar la lamentable noticia de lo que ha hecho la derecha fascista, criminal, terrorista en Mérida, donde allí cerca de las inmediaciones de la Cardenal Quintero, de los edificios del Viaducto, Campito y los Apamates, fueron emboscados vil y criminalmente trabajadores de la gobernación. Nosotros denunciamos esto ante el mundo, ante las instancias internacionales. Son trabajadores de la gobernación del Estado que fueron masacrados allí en el plantón que propuso la derecha, donde le están quitando el derecho de libre circulación a todo el pueblo de Mérida, y nosotros denunciamos enérgicamente esto, que aquí vea la comunidad internacional cómo la derecha fascista miente. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reiteró que los diputados de la bancada de la Unidad están dispuestos a poner sus cargos a la orden en caso de que se convoquen unas elecciones regionales en el país. Durante el plantón nacional, el parlamentario insistió en que la solución a la crisis del país es permitir a los venezolanos que se pronuncien a través del voto. Nosotros mismos en la Asamblea Nacional ponemos todos los cargos a la orden si hay que elegir una nueva Asamblea Nacional. Pero lo más importante es que le demos al pueblo venezolano la oportunidad, el derecho, la potestad de que el pueblo venezolano, que es el único dueño de la democracia en el país, sea quien vote, quien opine y quien decida cuál es el futuro que quiere Venezuela. Frente a la propuesta del presidente Nicolás Maduro de un poder constituyente comunal, Borges señaló que el problema del país no es de la Constitución, sino de que se cumpla. El primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, aseguró que en Venezuela no habrá adelanto de elecciones presidenciales y afirmó que el presidente Nicolás Maduro no abandonará su cargo. Muy claro. Nosotros no nos vamos, Nicolás no se va, pero la derecha no va a volver más nunca a gobernar este país. Más nunca. Y los vamos a derrotar donde, cuando y como sea. Sobre todo con esta Constitución. Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro dice, estamos ansiosos porque haya elecciones, casi que les dio un ataque. No, ahora no quieren elecciones, a menos que sean elecciones generales. ¿Cuáles elecciones generales? Aquí, en todo caso, tenemos elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, que no se han hecho por culpa de la oposición, y cuando tocan las elecciones presidenciales, aquí no va a haber el adelanto de elecciones presidenciales. Esa no existe en ninguna parte. Diosdado Cabello aseveró que la oposición teme que el gobierno pueda convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque este le otorga el poder al pueblo. En la Constitución no estaba previsto cómo convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y el comandante Chávez lo hizo. Afortunadamente ahora sí está aquí, en esta Constitución. 25 de abril, 18 años. Eso no le gusta a la derecha, porque es el poder del pueblo, Es el poder originario convocado por el comandante Hugo Chávez, bandera de su campaña electoral. No les agrada para nada que el pueblo tenga el poder por él. Rechazó la movilización realizada por la unidad denominada el Plantón Nacional, resaltando que con estas acciones buscan generar violencia en el país. Son las concentraciones de ellos mucho menos gente, pero mucho menos gente, y cada día será más violento, porque no tienen la razón. Esto de hoy, de un plantón, es una protesta de las más inteligentes que yo he visto. De verdad, es un derroche de inteligencia extraordinario. Convocar a la gente para que la gente se tranque y no pueda moverse. ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿A alguno de nosotros? No. El primer vicepresidente del PSV convocó al pueblo para el 1 de mayo una gran movilización para conmemorar el Día del Trabajador.
El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, Henry Ramos Ayub, aseguró que la propuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro, para activar un mecanismo que llamó Poder Constituyente Comunal, nada tiene que ver con una asamblea constituyente. No obstante, el parlamentario, al sumarse a la manifestación denominada Plantón Nacional, aseguró que espera que el jefe de Estado realice la convocatoria. Eso no tiene que ver nada con una asamblea constituyente. Ojalá se le ocurriera convocar unas elecciones para Asamblea Constituyente. Convoca unas elecciones para Asamblea Nacional Constituyente con la decisión de la soberanía popular. Ojalá convocar una Asamblea Constituyente. Ramos Ayub también negó que la oposición se haya reunido con el gobierno nacional. Insistió en que la posibilidad de diálogo pasa por la fijación del calendario electoral. Respecto a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario y libertad para los llamados presos políticos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un crédito adicional por 90.44 mil millones de bolívares para cubrir los gastos de gobernaciones y alcaldías. Así lo dio a conocer el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami en su cuenta de Twitter. El funcionario indica que 72.35 mil millones serán destinados a los estados y más de 18.08 mil millones para entidades municipales. La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, consideró que la calidad de vida del venezolano cada día es peor. Solórzano aseguró que la mayoría del pueblo quiere paz. A lo único que hoy nosotros le creemos es a la fuerza de la calle, a la fuerza de la gente, a todos ustedes que son dignos herederos de Bolívar, de Miranda, de Sucre, este pueblo de Venezuela que tiene en sus manos la responsabilidad de forjar la libertad del país. Dijo que seguirán en las calles de manera pacífica para exigir que se respete la Constitución. Jorge Reaza, ministro de Desarrollo Minero Ecológico, consideró que las recientes movilizaciones convocadas por la oposición son un formato continuado para generar angustia y forzar procesos. Reiteró la invitación del presidente Nicolás Maduro de sentarse en una mesa de diálogo con la oposición. Yo creo que es muy importante que trabajemos, que estudiemos y que desde el punto de vista político la oposición venezolana entre por el carril de la ley y se siente, como ha dicho el presidente Maduro, en la mesa de diálogo y busquen allí en conjunto, hablando las opciones para el futuro y no seguir forzando situaciones, terror. Arreaza afirmó que el oro extraído del arco minero del Orinoco permitirá al Estado transformar esos recursos en salud, educación y calidad de vida. Tenemos 4 grandes planes. El plan económico, productivo, el plan que definitivamente de inversiones necesitamos en el arco minero del Orinoco, el plan de organización social, de organización de los mineros, las mineras, de inversión social, que en esas zonas haya salud, educación, que tenga los insumos para la producción. Tenemos el plan ambiental de protección de nuestra madre tierra, las mejores técnicas, las mejores prácticas, evitar el uso de químicos contaminantes. El ministro se refirió a los convenios con empresas mixtas en el arco minero y afirmó que en ningún país del mundo el Estado se reserva el 55% de las ganancias. Militantes de distintos partidos políticos opositores, gremios y la sociedad civil en el Zulia se concentraron en el distribuidor Delicias de Maracaibo frente a la Universidad Dr. José Gregorio Hernández para sumarse al plantón nacional convocado por la MUT. La acción de calle estuvo encabezada por el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien desestimó las intenciones del presidente Maduro de convocar elecciones y una constituyente. A su juicio es una estrategia para apaciguar las protestas de calle. Estamos en la calle y estamos en la calle con contundencia, pero con actitud pacífica, que nadie se equivoque. Lo que estamos pidiendo la gente lo sabe, son elecciones, es el canal humanitario, es la liberación de presos políticos, es la posibilidad de que este país pueda darse su propio futuro a través del voto. Durante la movilización, funcionarios de la Policía Regional fueron desplegados a lo largo de la Circunvalación 1 para garantizar la seguridad y mantener el orden público. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, hizo un llamado a rechazar cualquier acción violenta, venga de donde venga. Busquemos soluciones por la vía del diálogo y siempre dentro de nuestra Constitución bolivariana. Rechacemos la violencia contra cualquier persona, sean compatriotas o no, sean periodistas, camarógrafos, asistentes, reporteros gráficos o cualquier ciudadano. No seamos actores involuntarios del guión de Luis Almagro, que busca magnificar cualquier incidente con tal de justificar la intervención extranjera en Venezuela.
A juicio de Villegas, las actividades del país se desarrollaron con normalidad a pesar del denominado plantón nacional convocado por la MUT. Venezuela inició una nueva semana de trabajo y construcción de futuro. Desde tempranas horas de la mañana, usuarios de las redes sociales han estado compartiendo a través de la etiqueta numeral La Patria en Movimiento imágenes sobre el desarrollo normal de actividades de los ciudadanos en todos los rincones del país. Villegas ratificó que el Ejecutivo tomará decisiones sobre la base de sus facultades constitucionales para garantizar la paz y la estabilidad en el país. Desde Brasilia, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, aseveró que en Venezuela se debe devolver la palabra al pueblo. De esa manera, el mandatario expresó su preocupación por el país. Rajoy y su homólogo brasileño, Michel Temer, coinciden en que la crisis venezolana debe llegar a una solución pactada que incluya elecciones. Ambos líderes sostuvieron una reunión para tratar sus relaciones bilaterales y la cooperación económica. Elías Agua, vicepresidente social de las Misiones, encabezó una jornada de trabajo en el materno infantil Hugo Chávez del Valle, hospital que fue atacado durante los hechos registrados en ese sector de la capital. Liz Flores nos amplía esta información. En la reunión, los ministros del área social evaluaron los daños causados en el materno infantil del Valle y los riesgos a los que fueron sometidas las madres y sus hijos recién nacidos. Nos describía desde el punto de vista médico la doctora los riesgos a los que fueron sometidos los pacientes, los niños, sobre todo neonatos, que aquí estaban el jueves en la noche. Gases tóxicos provenientes de los cauchos quemados, que como sabemos tiene un alto componente químico, la quema de desechos sólidos en torno al hospital, con también los grados de contaminación que emanan de una basura pues quemada. Igualmente el ataque a piedras en el momento en que se realizaban operaciones quirúrgicas de parto y de tratamiento a distintos pacientes, tanto las madres como sus niños y sus niñas. El ministro Elías Agua exige a los dirigentes de oposición respetar el derecho humanitario y no atacar los centros de salud. A Enrique Capriles, a Julio Borges, a Henry Ramos Alud, a los dirigentes de la operación de la violencia en la calle, al señor Pizarro, al señor José Guerra, que aun cuando ellos hayan decidido, Freddy Guevara, el primer responsable de la violencia terrorista, que aun cuando ellos hayan decidido el camino de la lucha armada, en el cual no van a tener ningún tipo de éxito, porque en Venezuela no la van a llevar a una guerra civil, se impondrá la paz, porque así lo quiere la voluntad del pueblo venezolano. El pueblo venezolano que el día de hoy salió totalmente a trabajar, a estudiar, a construir y a laborar por la paz, rechazando nuevamente con su actitud de conciencia y voluntad de paz los llamados a la violencia terrorista, a la desestabilización y a la instauración del caos en nuestra patria Venezuela. Informó Elías Agua que reforzarán la dotación, equipamiento y atención integral a las madres y trabajadores del materno infantil del Valle. Además, el ministro de Educación aclaró que ningún colegio privado ni las asociaciones que los representan están facultadas para suspender las clases en ninguna parte del país. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Lilian Tictoria, activista de derechos humanos, dijo que seguirán luchando hasta que se cumplan sus exigencias. Recordó que tienen varias semanas en la calle para exigir que se respete a la Asamblea Nacional, para que se convoquen elecciones y la apertura de un canal humanitario. Este plantón está funcionando porque hay unidad, porque todas estamos pidiendo lo mismo, porque todos los venezolanos queremos lo mismo. Representamos la unidad agarrados de las manos, como hermanos, todos agarrados de las manos, toda la autopista agarrada de las manos. Calificó como exitoso el plantón por la resistencia realizada en Caracas. En el estado Zulia, el gobernador Francisco Arias Cárdenas rechazó la protesta denominada el Plantón Nacional, que fue escenificada por sectores de la oposición en la autopista 1 de Maracaibo. José Leonardo Nava nos dice que las autoridades no permitirán manifestaciones que a su juicio se encuentren al margen de la ley. El mandatario regional criticó que líderes de la oposición convocaran una vez más a sus simpatizantes a las calles impidiendo el libre tránsito. Destacó que respetan la protesta pacífica ya que es un derecho constitucional. Lo que sí no están dispuestos a tolerar es se viole el derecho del resto de los ciudadanos y se atente contra la propiedad pública. No puede obstaculizar el tránsito, no puede quemar, no puede destruir. Hay gente que está trabajando y que quiere trabajar, pues. Hay gente que va con su hijo al hospital y entonces están trancando la posibilidad, están
trancando derechos de los demás por su propia apetencia de poder y por su propio beneficio. Instó a la oposición a retomar el diálogo recientemente propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y a presentar sus argumentos para llegar a un acuerdo en el que predomine la paz y el entendimiento. Que designen, que se pongan de acuerdo en designar los voceros de la oposición para poder conversar todos los temas que ellos tienen. Y la veeduría, bueno, que se ha dado siempre de los presidentes, pero tienen que plantear las cosas allí. Estas aseveraciones las hizo el mandatario regional desde la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, luego de salir de una misa de acción de gracia en el marco del 6º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Informó que la meta para finales del año 2019 es llegar al hogar número 200.000. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietre, aseguró que el diálogo solo es posible en Venezuela cuando haya elecciones, se liberen a los presos políticos y abran un canal humanitario. Ecarri rechazó lo que a su juicio es un acoso por parte del gobierno hacia dirigentes de la oposición y afirmó que acudirán a instancias internacionales para denunciar este tipo de situación. Yo creo que definitivamente estamos atrapados en una crisis de bipolaridad. Porque llamas al diálogo, pero amenazas con tomar preso. Aquí hay que rechazar públicamente, además, el hecho de que funcionarios militares hayan ido a la casa del diputado Tomás Guanipa y de todos los dirigentes opositores. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué amenazadera es esa? Porque nosotros no tenemos tanques, nosotros no tenemos aviones, ni andamos buscando golpes de Estado, porque nosotros no creemos en eso. Lo que sí creemos es en la necesidad de que la gente vote y que la gente se exprese antes que vayamos a una hecatombe social que nadie quiere. Ecarri también pidió respeto para los periodistas. Todas estas ventanas nosotros tenemos que cuidarlas y no podemos ser presos del radicalismo y de mucha gente infiltrada que el gobierno nos mete en las marchas para luego insultar a periodistas. No, los periodistas se respetan en medio de la censura, pero tenemos que mantener estas ventanas. Y para mantener estas ventanas necesitamos el respeto hacia la gente. Nosotros somos los factores de la democracia, nosotros somos los factores de la tolerancia. Nosotros, así sea quien sea, pero un periodista tiene que ser respetado. Y en Venezuela, la Venezuela democrática no es una Venezuela de la intolerancia. La Venezuela democrática es una Venezuela de respeto a las ideas y de respeto al trabajo de cada quien. Aseguró que los caraqueños se cansaron de las mentiras y están dispuestos a seguir luchando pacíficamente por un cambio de gobierno. El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, aclaró que General Motors no fue expropiada por el gobierno. Precisó que lo ocurrido con la planta de la compañía en el estado Zulia fue un juicio entre particulares. Torrealba reiteró que el gobierno venezolano no tiene ningún interés en expropiar la planta de la empresa. No es cierto que haya una confiscación de General Motors, no está previsto, ni se quiere, ni existe una confiscación sobre General Motors. Lo que existe en la realidad es un juicio entre particulares, porque unos concesionarios, o dealers, como le dicen en Estados Unidos, unos concesionarios de Maracaibo, estado Zulia, al parecer le pagaron a la ensambladora General Motors de Venezuela unos vehículos que esos concesionarios de Maracaibo, estado Zulia, nunca recibieron. En razón de eso, esos concesionarios, que son privados, no son del gobierno, entablaron un juicio contra la casa matriz o la ensambladora General Motors. Y en el marco de ese juicio hubo una sentencia. Explicó que la actuación del Estado en el caso General Motors es solo garantizar la estabilidad del trabajo de los empleados. El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocari, señaló que la contundencia de la manifestación de este lunes se mide desde su carácter pacífico, rechazando los focos de violencia que se presentaron en el inicio de la jornada en su jurisdicción. La autoridad municipal, quien acompañó la manifestación desde el Marqués, uno de los 7 puntos de concentración para el Gran Plantón Nacional, confirmó que antes de las 10 de la mañana, un herido y 3 detenidos fue el resultado de la dispersión de manifestantes en una barricada que se ubicó justo frente al Centro Comercial Líder. Ocari se llamó al Consejo Nacional Electoral a convocar los comicios que exige el pueblo. Nosotros no nos comemos cuentos de camino, ya estamos acostumbrados a esos caminos. Bueno, saquen lo que vayan a decir, anúncienlo, que el CNE anuncie y que el pueblo decida. Eso es lo que nosotros hemos dicho, pero en cuentos de camino, en lágrimas de cocodrilo no creemos. Queremos resultados y por eso estamos aquí en la calle. El gobernador del estado de Anzoátegui, Nelson Moreno, rechazó que existan funcionarios que no apoyan la actual gestión del gobierno nacional dentro de los organismos públicos. Funcionario nuestro
o representante de las estructuras partidistas o movimientos sociales que hayan firmado y se certifique que hayan firmado contra el presidente Chávez y contra el presidente Nicolás Maduro y estén ocupando puestos de vanguardia, tienen que salir de esos puestos de manera inmediata. Durante la Asamblea de Estado Mayor de la Revolución que se llevó a cabo en Anzoátegui, Moreno informó que capturaron más de 7 personas en la zona baja de Puerto La Cruz, presuntamente vinculadas en actos vandálicos, que según el gobernador fueron convocados por la oposición. Advirtió que quienes sean cómplices de estos hechos serán llevados ante la Fiscalía para que paguen por su responsabilidad. Según la MUD, en Táchira, 90% del sector productivo se sumó al plantón. Asimismo, voceros opositores condenaron la retención de unidades de transporte público por desconocidos cerca de la ULA durante la convocatoria nacional. Marina Glot nos informa. El plantón se llevó a cabo en las principales arterias de Táchira, así como en las troncales y en la vía a la frontera con Colombia. En San Cristóbal, detrás de la ULA, 2 unidades de transporte y al menos 5 taxis fueron retenidos por varias horas. Rechazamos abiertamente cualquier amenaza que exista sobre la propiedad privada y sobre las unidades de transporte público o cualquier otro bien privado o público que exista. A juicio de voceros opositores, el plantón generó la paralización del 100% del transporte público y el 90% del comercio. Según la zona educativa, el 90% de los planteles permanecieron abiertos este lunes en la entidad andina. Asimismo, las clases permanecen suspendidas hasta nuevo aviso en las universidades ULA, Católica y UNED. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. En materia internacional, en Chile, un sismo de 6,9 grados sacudió el centro del país. Hasta el momento no se reportan víctimas. Las autoridades descartaron una alerta por tsunami. La Oficina Nacional de Emergencia canceló una evacuación preventiva en las regiones de Valparaíso y O'Higgins, donde el terremoto tuvo su epicentro. El ministro de Interior, Mario Fernández, informó que existen deslaves en algunos lugares, pero sin complicaciones. El Instituto de Sismología de la Universidad de Chile aseguró que 8 réplicas de 5,5 grados siguieron al terremoto. Hacemos una pausa, pero ya venimos con más información. No se retire. No se retire. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente necesita con urgencia calcitriol de 0.5 o 0.50 microgramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-926-0674. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos. La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, consideró que la mayoría del pueblo venezolano ha hecho historias en las últimas semanas. Machado indicó que la comunidad internacional está atenta sobre lo que ocurre en Venezuela y rechazó las muertes ocurridas en las manifestaciones. Cada día avanzamos, avanzamos. Este mes histórico y heroico de abril de 2017 ya hizo historia. Hemos hecho historia. María Corina Machado consideró que el plantón de este lunes fue una muestra de resistencia, de disciplina y de unidad. Hernán Iriarte, vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, manifestó su rechazo a los supuestos ataques contra el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle. Y algo muy importante que le queremos decir nosotros a la población venezolana, cuando viene un paciente, nosotros no le pedimos su condición política, somos todos venezolanos y aquí la atención es todos por igual.
Por eso que es un vil ataque terrorista lo que se suscitó acá en el materno infantil Hugo Chávez, donde se le está violando simple y llanamente un derecho humano a toda la población venezolana. Hay varios CDI que han sido también atacados en el interior del país. Y de aquí también queremos llegarle un mensaje a todos aquellos trabajadores de la Administración Pública Nacional, como nuestros hermanos trabajadores del Metro de Caracas, como los compañeros de Conatel, que fue, por cierto, dañada algunas instalaciones del servicio médico, y así sucesivamente, toda aquella Administración Nacional, que sabemos que hay hombres y mujeres de la patria comprometidos con este proceso revolucionario y comprometidos con brindar un servicio al pueblo venezolano. Iriarte aseguró que la clase obrera no paraliza sus labores porque el país requiere trabajo, servicio y producción. Diana D'Agostino llamó a los venezolanos a estar en resistencia pacífica hasta que se cumplan sus peticiones. Consideró que las protestas de las últimas semanas han demostrado que la mayoría del pueblo quiere paz. Ya estamos cansados del odio, no queremos más odio. Venezuela quiere paz, Venezuela quiere democracia, Venezuela quiere libertad. Insistió en que los venezolanos tienen derecho a ejercer su derecho a la protesta pacífica. La dirigencia del Frente Alberto Müller Rojas exigió a la Fiscalía General de la República tomar acciones contra dirigentes de oposición por ataques que han dejado 21 víctimas mortales. Juan Simosa, presidente del Frente Alberto Müller Rojas, denunció que voceros de la Mesa de la Unidad buscan una implosión social. La Fiscalía General debe comenzar a abrir investigación contra los diputados que lideran los actos terroristas en toda Venezuela. Y el Poder Judicial debe tener mano firme para sentenciar a cada uno de los terroristas que sean detenidos y ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Ya van 21 venezolanos asesinados. El Frente Alberto Müller Rojas llamó a los movimientos sociales a marchar el próximo 1 de mayo por la paz del país y el cese de la violencia. En Cumaná se unieron al gran plantón nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática, concentrándose en el sector El Peñón. Joan Natalie Ceballos nos tiene la información. Ciudadanos de la ciudad de Cumaná acudieron al llamado realizado por la oposición venezolana, concentrándose en el sector El Peñón, vía que comunica la capital sucrense con la ciudad de Carúpano. La entrada de la Universidad de Oriente también fue escenario de protesta. Estudiantes rechazan el traslado de 8 jóvenes detenidos durante la marcha del 19 de abril hacia el Instituto Penitenciario José Antonio Anzoátegui de Barcelona, conocido como Cárcel de Puente Ayala. Exhortamos y hacemos un llamado contundente a las autoridades a que se liberen los estudiantes detenidos que son de la Universidad de Oriente y los otros estudiantes que han sido detenidos, que no se le ha encontrado ningún tipo de instrumento o algún tipo de objeto contundente para ser detenidos y trasladados o condenados aquí en manifestaciones que han sido de alguna u otra manera defendiendo un sector u otro. También exigen la liberación de los 9 jóvenes que permanecen recluidos en la comandancia de la Guardia Nacional en el sector Puerto La Madera. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. La Secretaría del Partido Patria para Todos calificó de acto ilegal la protesta opositora denominada el Gran Plantón porque, asegura, no tuvieron permiso de cerrar autopistas y negaron el libre derecho de circulación. Rafael Uzcategui, secretario del PPT, denunció que el objetivo de la oposición no son las elecciones generales, sino seguir en las calles para generar violencia. Es que ellos se abrogaron el papel o regresaron a Altamira, en el cual ejercieron la ocupación de un espacio territorial y propiciaron todos los hechos de violencia que conocemos, que solamente lo salvó la amnistía que dio el presidente Chávez. Desde el PPT respaldan que la llamada Revolución Bolivariana entre en un nuevo ciclo ante lo que consideran amenazas extranjeras. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que el precio de la canasta alimentaria familiar se ubicó en marzo en 772.614 bolívares, lo que equivale a 19 salarios mínimos. Senda señaló que la canasta familiar incrementó 106.932 bolívares respecto a febrero y 440
6% entre marzo de 2016 y 2017. En su informe mensual, el organismo precisó que 17 de los 58 productos que conforman la cesta alimentaria presentaron escasez durante el tercer mes del año. El ministro para el Transporte, Ricardo Molina, denunció acciones violentas en contra del campamento de mantenimiento del Ministerio para el Transporte ubicado en la base aérea La Carlota, aquí en Caracas. Hoy, en esa toma que hicieron en la autopista Francisco Fajardo frente al aeropuerto de La Carlota, mientras estaban unos manifestantes allí al frente de La Carlota, otros muy violentos se dirigieron al campamento de mantenimiento del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, tomaron las instalaciones y agredieron a los trabajadores, trabajadoras que afortunadamente pudieron salir a tiempo. Dañaron camiones cestas, camiones grúa, un camión de carga, una cisterna, una ambulancia que sirve al pueblo, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a todas y todos. No están atacando al gobierno revolucionario, están atacando al país todo. Molina destacó que los daños al estacionamiento del Ministerio de Transporte en La Carlota ascienden a $430.000, de los cuales no se tienen contemplados dentro del presupuesto. El plantón en Carabobo se cumplió en varios municipios donde cientos de manifestantes aguardaron por horas en las principales vías del estado. Randolfo Blanco nos amplía la información. Aun cuando la actividad en el estado había sido pautada para las 9 a.m., en algunos sectores las comunidades salieron a protestar desde las 5, 6 y 7 de la mañana. El llamado a todo el estado de Carabobo a que sigamos ejerciendo este tipo de presiones políticas pacíficas y que sigamos contando con cada uno de los ciudadanos. Un momento de definiciones, la ciudadanía está cansada de una tensión social, política y económica muy grande y tenemos que seguir manifestándolo. Los Guayos, Naguanagua, Guacara, San Diego y Valencia fueron los municipios con mayor participación. Los manifestantes jugaron pelota, cartas, fútbol y hasta cantaron y bailaron en medio de calles, avenidas y autopistas. Desde varios puntos de Valencia partieron marchas que llegaron hasta el distribuidor El Trigal, que fue el principal punto de concentración. Gran parte de la autopista del Este permaneció cerrada por varias horas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Cambiamos de tema. Durante este fin de semana, 32 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte. Entre estos, el de una joven embarazada, identificada como Joana Durán, de 23 años de edad, quien fue asesinada de un disparo en la cabeza por su pareja Wilmar Levis Sanz Ponce, de 25 años de edad, mientras ella amamantaba a su hija de 6 meses en el barrio Bolívar de Petare. Ponce se entregó a las autoridades y confesó haber cometido el crimen, luego de que Joana Durán le reclamara haber descubierto una infidelidad. Familiares aseguraron que Durán había sufrido agresiones físicas de su pareja que no había denunciado. La joven tenía una hija de 6 años y una bebé de 6 meses, hija del asesino, confesó. El peso de la ley contra él, porque no debía hacer eso. En otro caso, Johnny Jesús Tinoco Rivas, de 45 años de edad, fue asesinado en la calle Los Laboratorios de Los Ruices de 2 disparos la madrugada de este domingo. 2 antisociales le siguieron luego de culminar la jornada laboral en su puesto de Perro Caliente para robar sus pertenencias. Se presume que los antisociales habrían estudiado su ruta por varias semanas. Tinoco Rivas deja una viuda, 2 hijos y una nieta. La mañana de este lunes, un hombre sin vida fue hallado en las riberas del río Guaire, en la autopista Francisco Fajardo. La víctima, de 25 años de edad, se presume fue asesinado de un golpe en el cráneo. No poseía identificación y fue trasladado a la morgue de Bellomonte. Noticiero Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Hacemos una pausa aquí en Noticiero Venevisión. Al regreso, en Perú, lluvias dejaron más de 21.000 viviendas colapsadas. Los detalles después de la pausa. No permitas que te prohíban ser tú.
ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente Blanca Ochoa necesita con urgencia insulina, Lantus o Levemir y Ribotril de 2 miligramos. Quienes puedan colaborar pueden llamar al 0414-242-3472. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Comenzamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. En Perú, más de 21.000 viviendas colapsadas y otras 20.000 inhabitables es el balance de daños por las lluvias. El fenómeno denominado Niño Costero afecta al país desde diciembre del año 2016. El boletín del organismo también incluye 59 instituciones educativas destruidas y 113 inhabitables. El temporal ha dejado 114 muertos, 170.000 damnificados y 1 millón de afectados. El presidente Pedro Pablo Kuczynski prometió la reconstrucción de las localidades devastadas. En Francia, los candidatos presidenciales Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputarán el mandato del país durante la segunda vuelta electoral del próximo 7 de mayo. Con 97% de los votos escrutados, Macron obtuvo el 23,86% de respaldo, casi 2,5 puntos por encima de Le Pen, que lo logró 21,43%. Corea del Norte reforzará sus medidas nucleares de autodefensa ante el envío del portaaviones estadounidense cerca de su territorio. Así lo informaron medios estatales norcoreanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió al Consejo de Seguridad de la ONU imponer nuevas sanciones a Corea del Norte. El mandatario afirmó que el programa nuclear de ese país es una amenaza real para el mundo. A pocos días de cumplirse sus primeros 100 días en la Casa Blanca, Donald Trump es el presidente estadounidense con los niveles más bajos de popularidad en la historia moderna. Según una encuesta de The Washington Post y la cadena ABC, solo 42% de la población aprueba su gestión. Hacemos una pausa. Al regreso, Maluma rompe récord. El más reciente promocional del cantante colombiano fue tendencia en las redes sociales. Los detalles se los contamos al regreso. Hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Que no te importe ser juzgada por la sociedad, que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada, que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas. Hola, ¿qué tal amigos? Comenzamos las noticias del mundo del espectáculo con Felices los Cuatro de Maluma. El más reciente promocional del cantante logró romper récord en las plataformas digitales con muy pocas horas de su publicación. Vamos a ser felices los cuatro, y agrandamos el cuarto.
El colombiano mostró una vez más por qué para muchos es uno de los líderes del género urbano. Maluma presentó el pasado viernes su nuevo tema y a 24 horas de lanzamiento ya contaba con más de 17 millones de reproducciones en YouTube. Además, como lo compartió en su cuenta en Instagram, es el único artista latino con 6 temas en el top 50 de esta plataforma musical. Hey, ¿qué pasó, parceros? Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4, y te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4, y yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato. Gracias por su cariño, creo que estamos haciendo historia. No creo, estamos haciendo historia, pero gracias a ustedes, los mejores fanáticos del mundo, los amo. Gracias por tanto amor y por tanto cariño. Cerramos con Celine Dion y lo que siente a un año de la muerte de su esposo. La cantante recupera poco a poco la sonrisa tras cumplirse un año de la muerte del productor René Angeli. Celine dijo que se siente mucho más fuerte que hace unos meses y segura de sí misma como líder de la familia en la que se ha convertido. Reveló que aún duerme con los gemelos de 6 años para no sentirse sola. Manifestó que tampoco ve en la actualidad a su hijo mayor como el hombre de la casa, porque a esa edad necesita ser idealista y creer en sus sueños. Así llegamos al final, soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Hacemos una pausa, al regreso sacaron la garra. Toronto tomó la delantera en su serie de playoff en la NBA. Los detalles en minutos se los contamos. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este lunes el abridor venezolano Martín Pérez se montó en un duelo que su equipo y los Vigilantes de Texas aún disputan ante los Mellizos de Minnesota. En estos precisos momentos los tejanos caen 3 carreras por 2 en el 9º inning. Pérez dio acción por espacio de 6 episodios en los que le permitió 6 hits, 3 carreras, otorgó 3 boletos y ponchó a igual número de rivales. Con el bate Rougned Odor se ha ido de 3-1 con un hit y una carrera empujada. Elvis Andrus también conectó un imparable en 3 turnos. Nos vamos a la NBA, donde los Toronto Raptors vencieron 118-93 al equipo de Milwaukee y se colocaron a 3 de 2 de sus series de playoff. Por el equipo canadiense, el jugador Serge Ibaka destacó con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Toronto buscará cerrar su pase a la siguiente ronda en el 6º juego de la serie el próximo jueves 27 de abril. Antes de finalizar la presente emisión del noticiero, cambiamos de tema porque hace minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el expresidente Leonel Fernández para seguir promoviendo el diálogo en el país. La información la dio a conocer la canciller de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. En el encuentro también estuvo presente el coordinador de la comisión designado por el Gobierno Nacional para el proceso de diálogo, Jorge Rodríguez, y la canciller Delcy Rodríguez, quien además agregó que Venezuela rechaza las declaraciones del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, por su carácter injerencista en un país soberano. Así llegamos al final de la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.